vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos entre cuadro de mando y Self-Service BI. Un cuadro de mando, como la mayoría sabréis, no deja de ser un conjunto de informes que pone a disposición, digamos, de equipos directivos, de cargos intermedios o diferentes colaboradores de las empresas que están preconstruidos por parte del departamento de informática en colaboración con áreas funcionales o por un partner, que básicamente lo que les permite es que puedan consultar y analizar los resultados clave. Y siempre, de alguna manera, con el objetivo de facilitar el seguimiento de análisis de resultados de la compañía como soporte a la toma de decisiones. Por otro lado, tendríamos lo que denominamos Self-Service BI. Aquí, cuando hablamos de Self-Service BI, a lo mejor lo más correcto sería hablar de Self-Service Reporting, porque en este caso estamos hablando de un entorno en el cual la compañía pone a disposición del equipo directivo o usuarios un conjunto de base de datos y un conjunto de herramientas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que este conjunto de usuarios, con estas herramientas y con la información que pone a disposición de la organización los usuarios, ellos mismos, de manera autónoma, puedan consultar y analizar esta información, así como elaborar sus propios informes. Por otro lado, lo que sí que estamos viendo desde Bismarck es que cada vez más la tendencia no es una cosa u la otra, sino que sea complementaria. Es decir, que las empresas, por un lado, implanten su entorno del cuadro de mando, pero que al mismo tiempo, para aquellos usuarios avanzados o aquellos usuarios un poquito que hayan seleccionado, que puedan desplegar herramientas para que ellos mismos puedan elaborarse sus propios informes. Dicho esto, en todo lo que es el entorno de Business Intelligence y cada vez más que hablamos de entornos predictivos, que hablamos de Big Data, que hablamos de sistemas de recomendaciones, etcétera, es importante centrar el contexto de cuál es la finalidad de los cuadros de mando y el Self-Service BI. Básicamente, hay alguna excepción, tampoco nos tomemos todo lo que vayamos a comentar hoy 100% como ciencia exacta, ¿vale? No queramos ser puristas, veamos un poquito el contexto en global y, de alguna forma, lo que sería el patrón común que rigen los que sean cuadros de mando y Self-Service BI. Básicamente, son entornos analíticos de una manera descriptiva, es decir, nos describen o nos detallan qué ha pasado o por qué ha pasado algún dato en el día de hoy o algún dato que haya pasado o algún dato del pasado, ¿vale? Es decir, nos permiten describir lo que está pasando en una organización. En este sentido, es muy importante, y esto está muy alineado en lo que veremos hoy, que centremos tres aspectos clave, que sería medida, indicador, en algunos casos también llamado métrica, y dimensiones, o también se puede llamar eje, vector o perspectiva de análisis. Una medida no deja de ser nada más que un valor cuantificable, es decir, un dato. Es un volumen de ventas de 3 millones de euros. Después lo veremos un poquito más en detalle con algún ejemplo para que quede más entendido. Después tenemos un indicador o métrica que básicamente lo que nos permite es comparar una medida con un valor de referencia. Es decir, si yo estoy comprando unas ventas, que las pueda comparar las ventas de este año en comparación con las ventas del año anterior, que pueda comparar las ventas en comparación con el presupuesto o que pueda comparar las ventas en comparación con la empresa tipo de mi sector. Y después tenemos una dimensión, es decir, las dimensiones lo que nos permiten nos aportan diferentes visiones de lo que sería un indicador o una medida. Por ejemplo, que podamos ver las ventas por producto, que podamos ver las ventas por comercial, por la dimensión tiempo, etc. Si yo os comento, por ejemplo, que una empresa tiene un volumen de negocio de 3 millones de euros, esto nos puede parecer poco o nos puede parecer mucho. Es decir, básicamente es un dato que no nos aporta información ni conocimiento, porque lo tendríamos que comparar con algo. En cambio, si yo digo que nuestro volumen de negocio de nuestra empresa en el mes de marzo de 2020 ha caído un 10% con relación al mismo periodo del año anterior, ya estoy describiendo qué ha pasado, que es uno de los objetivos de los cuadros de mando en torno a Self-Service BI. Es decir, ya aporto algo de conocimiento y en este caso vamos peor en comparación con el año anterior. Por otro lado, si ponemos en juego no solamente las medidas o indicadores, sino también al que serían las dimensiones, es decir, una medida o indicador en su contexto, ya hablamos de información. En este caso, podríamos ver que tenemos dos dimensiones o dos ejes de análisis como son cliente y producto, y por otro lado tenemos una medida que son las ventas. De esta manera ya tenemos una información que podemos saber, digamos, oye, cuánto hemos vendido del producto 1 o cuánto hemos vendido para el cliente 2 o cuánto hemos vendido del producto 2 para el cliente 2. En este contexto estamos hablando de información. Si ya queremos averiguar por qué nuestras ventas han bajado un 10%, tendríamos que trabajar con indicadores y con dimensiones. Es decir, mantenemos las mismas dimensiones que teníamos de cliente y de producto, pero en este caso, en lugar de hablar del volumen de ventas, lo que hacemos es ese mes menos 10% que hemos visto de nuestra cifra de negocio de marzo de 2020 en comparación con marzo de 2019, lo que hacemos es bajar un detalle y lo vemos desde la perspectiva de producto y desde la perspectiva de cliente. Y aquí ya podemos saber por qué han bajado nuestras ventas. En este caso podemos ver, oye, que en el caso del producto 1, independientemente del cliente, nuestras ventas han descendido muchísimo. En cambio, para el producto 2 o el producto 3, han subido ligeramente. Es decir, oye, si tenemos que dar una explicación de por qué han bajado nuestras ventas, el por qué ha pasado, es decir, el análisis de los datos a partir de dimensiones e indicadores, nos permiten dar respuesta a estas preguntas. Y en este caso podemos decir, oye, sí, nos han bajado las ventas del cliente 1 y cliente 2, pero el motivo principal, que vemos que es una característica común a todos los clientes,
clientes es que las ventas nos han bajado principalmente por el producto 1. A partir de aquí ya es un tema de conocimiento o experimental por parte del director comercial o responsable del producto que averiguamos las causas de por qué el producto 1 en este caso nos han bajado las ventas, porque está obsoleto, porque la competencia está ofreciendo un mejor producto en las mejores condiciones, etc. Todo esto al final se traduce en un modelo de datos, es decir, tenemos un modelo de datos que lo que nos permite es tener en una tabla lo que serían medidas e indicadores, que nos permite dar respuesta a qué queremos medir o qué queremos saber, pues la cifra de negocio, el volumen de visitas, cuántas referencias tengo en stock, cuál es mi tiempo de entrega del material, etcétera. Y, oye, ¿por qué lo queremos saber o por qué lo queremos medir? Oye, quiero analizar el stock por productos o las ventas por producto o por cliente o por año mes o por lo que sería mi filial o mi subsidiaria. Hasta ahora lo que hemos hecho es un repaso rápido de lo que sean un poco los diferentes conceptos que son comunes en un cuadro de mando o en un entorno de self-service BI. ¿Qué nos pasa muchas veces? A muchas compañías, cuando desplegamos entornos de cuadro de mando y desplegamos entornos de self-service BI, tanto las empresas como nosotros, como Bismarck, que implantamos este tipo de soluciones o las organizaciones que lo implantan para dar respuesta, digamos, a los equipos de dirección, nos preocupamos en la calidad de los datos, nos preocupamos en la solución tecnológica, nos preocupamos en el diseño de los informes, pero de alguna forma a veces olvidamos a quién va dirigido este tipo de soluciones. Y al final son personas, son usuarios, tenemos que asegurar su aceptación para que estos proyectos o estas soluciones tengan éxito. En base a nuestra experiencia, hemos identificado 4 principales retos para asegurar, ¿vale?, o intentar promover la aceptación y uso por parte de los usuarios. En primera instancia es que todos los interesados o todas las personas que vayan a hacer uso de estos indicadores o estas dimensiones o estos entornos tienen que participar en la selección y definición de los indicadores y dimensiones de análisis. Es decir, tiene que haber un consenso y la gente tiene que participar en todo este proceso. Por otro lado, lo que no podemos hacer es, oye, implantar un entorno de cuadro de mando o desplegar un modelo de datos para que los usuarios se generen sus informes sin asegurar que la gente que va a hacer uso de estos indicadores o estas dimensiones tenga una correcta comprensión de su finalidad, es decir, para qué sirven. Oye, ¿y yo este indicador de ventas, por qué dimensiones lo puedo analizar? Por otro lado, es decir, no solamente la comprensión, sino también tenemos que desplegar modelos de datos donde los nombres de indicadores y dimensiones no estén codificados, no sean crípticos, digamos que solamente lo entienda el técnico lo que lo ha desarrollado, sino tenemos que seguir una convención de nombres en clave de usuario funcional, en clave de usuario de negocio. Es decir, si estamos hablando de ventas netas, el nombre del indicador tiene que ser ventas netas. No me vale que me ponga tabla 1, campo 2. ¿Vale? Hemos de pensar los nombres a quién va dirigido. Y finalmente, tenemos que asegurarnos que los usuarios dominen las herramientas con las cuales van a trabajar. Toda esta suma de estos 4 factores nos pueden ayudar a asegurar el éxito de la implantación de este tipo de soluciones. ¿Cuáles son los síntomas que en algunos casos las organizaciones reflejan que tienen una situación que tendríamos que corregir? Un habitual, oye, yo he hecho una inversión en torno del cuadro de mando, pero me encuentro que los usuarios todavía siguen ellos obteniéndose los datos y realizándose sus informes en Excel. Otro lado, que no hay una comprensión común respecto a los indicadores, es cuando perdemos mucho tiempo en las reuniones debatiendo sobre los datos, de dónde has obtenido tú el dato, a mí es que me da diferente, etcétera. O preguntas como, oye, ¿las ventas contemplan las anulaciones? ¿O cómo has calculado las existencias? Aquí necesitamos 3 aspectos, palabras clave en esta diapositiva, y es método, herramienta y acompañe. Es decir, necesitamos un método de trabajo que nos guíe, da respuesta correcta a estos 4 retos que hemos visto anteriormente. Por otro lado, una herramienta que nos facilite esta labor. Pero lo más importante es que haya un acompañamiento de cara al usuario en todo lo que es la definición y la consulta de indicadores y dimensiones, como también de cuáles son las capacidades de análisis que podemos llevar a cabo. Esta herramienta, digamos, conjuntamente con un pequeño acompañamiento por nuestra parte, cualquier organización podría implantarla de forma 100% autónoma. Esta herramienta lo que nos permite es precisamente disponer de un entorno que nos permita documentar en la fase de definición tanto indicadores como dimensiones, como lo que denominamos el bus matrix. El bus matrix no es nada más que lo que nos permite ver, oye, este indicador, ¿por qué dimensiones lo puedo analizar? O esta dimensión, ¿a qué indicadores me aplica? Y nos permite, como os comentaba, acompañarnos en el proceso de definición, pero que al mismo tiempo sea una herramienta de documentación y de consulta. Es decir, cuando yo voy a un cuadro de mando o me voy a generar unos informes desde mi base de datos y tengo dudas sobre si tengo que utilizar el indicador de ventas netas o el indicador de ventas brutas, que al mismo tiempo pueda disponer de un pequeño entorno donde consultar toda esta información. Entonces, sin más, lo primero que tenemos sería como una especie de diccionario. Como comentábamos, esta herramienta nos permite definir y documentar tanto medidas como indicadores, lo que serían dimensiones, los atributos de los niveles de las dimensiones, que ahora os explicaré qué es, como las posibles relaciones. Es decir, cuando hablamos de medidas e indicadores, tenemos un conjunto de datos que nos definen el indicador.
Pero aquí, de alguna forma, si tuviéramos duda sobre el significado o finalidad de algún atributo que nos defina los indicadores, dimensiones, niveles o relaciones, lo podríamos consultar. Si nos vamos a la parte de ficha de indicadores, aquí lo que hemos hecho es disponer de una solución, digamos, más corporativa que nos acompañe en todo este proceso. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una ficha de indicador y aquí podríamos ver claramente si estamos hablando de las ventas, cuál es la descripción, digamos, de las ventas. Podríamos ver, en este caso, estamos viendo que corresponde a los indicadores de la cuenta de resultados. Podemos ver que responde a la perspectiva financiera. Podemos ver que es un indicador de beneficio, es decir, cuanto mayor, cuanto mejor. Podemos ver que la frecuencia de cálculo es financiera, es decir, podemos ver todos los atributos que nos define el indicador. Por ejemplo, si alguien nos preguntara, oye, ¿yo puedo ver las ventas a nivel de día? Pues veríamos claramente que no. ¿Por qué? Porque la frecuencia de cálculo es mensual y porque la frecuencia de cálculo también es mensual. A partir de aquí, nosotros podemos filtrar, lógicamente, por, oye, quiero ver los indicadores únicamente de ventas. Entonces, me saldrían únicamente los indicadores de venta. O quiero ver los indicadores de producción. Es decir, yo a partir de lo que son los filtros de la parte izquierda, puedo acotar aquellos indicadores que quiero visualizar. Después, tenemos lo que es la parte de dimensiones. Antes os he explicado el concepto de dimensión de una manera sencilla, digamos dimensión cliente, dimensión producto. Aquí una vez más podríamos filtrar las dimensiones que aplican en función del área funcional. Para que pongamos algo que puede ser conocido por todos, si hablamos de ventas, podemos ver que, oye, podemos analizar las ventas por cliente, por producto, por lo que sería la fuerza de ventas, por territorio, por la dimensión tiempo o por unidad de negocio. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos lo que es la dimensión producto, antes veíamos producto 1, producto 2, producto 3. En realidad, normalmente las dimensiones tienen lo que llamamos jerarquías. Es decir, yo puedo tener el mínimo nivel de detalle que sería el código de producto, el SKU, etcétera. Los puedo agrupar por su familia, por marca, por familia. Es decir, las diferentes dimensiones tienen una jerarquía. En función de la compañía, pues tendrá un tipo de agrupación de producto, agrupación de tipo de cliente, etcétera. Pero a partir de aquí podemos ver incluso, desde un punto de vista técnico, desde dónde se obtienen los datos. En este caso podemos ver que se obtienen de SAP y que podemos ver las tablas e incluso alguna información adicional. Pero por otro lado, como sabéis, en algunos casos, y sobre todo en la dimensión tiempo, nosotros podemos hablar de lo que sería la semana, pero podemos mostrar, por ejemplo, lo que sería la semana, que aquí entraríamos en el concepto de atributo. El nivel de mes yo puedo visualizarlo de dos modos diferentes. Puedo visualizarlo a nivel textual o podría visualizarlo a nivel numérico. Disculpad que esto tenía que acabar en 12 y no en 52. Es decir, no solamente nos permite ver la estructura de la dimensión, sino también que nos permite es, oye, yo el nivel de mes, ¿cómo lo puedo visualizar? Pues lo puedo visualizar a través de su nombre, a través del código, etcétera. Finalmente, lo que nos permite esta herramienta es lo que os comentaba, que podemos ver las capacidades de análisis. Es decir, aquí veis a nivel de ventas, que ya lo tenemos filtrado, podemos ver en la parte izquierda los diferentes indicadores que tenemos y al nivel derecho las diferentes dimensiones. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ver el número de propuestas, ¿por qué lo puedo analizar? Pues puedo ver que en este caso yo el número de propuestas lo puedo analizar tanto por cliente como por producto, por fuerza de ventas, por territorio o por tiempo. Por otro lado, si yo quisiera saber a nivel de producto, ¿qué indicadores tengo? Tengo, digamos, lo que sería el ratio de éxito, el número de pedidos y el número de propuestas. Por tanto, el usuario ya sabrá que lo que sería ratio propuesta respecto a oportunidades no lo va a poder tener nunca a nivel de producto. Y por tanto, le facilita saber qué análisis, qué consultas puede realizar. Lo que es el bus matrix o lo que sea relación tablas-dimensiones, también lo tenemos de alguna manera en formato tabla. Y aquí en este caso, por ejemplo, deseleccionamos lo que sería, lo vemos desde un punto de vista global. Aquí ya podemos ver directamente para cada una de las áreas funcionales cuáles son las dimensiones que aplican. Podemos ver que desde un punto de vista financiero no podemos tener una cuenta de resultados a nivel de producto y que a nivel de producción sí que podemos llegar a nivel de centro de producción. Pero después, como comentábamos, podríamos desgranar para cada área funcional, tendríamos sus indicadores y que podríamos ver por qué dimensiones lo podemos analizar.